Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saludo a su amigo Elías Huerta Psijas. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra entrevista semanal de este jueves 2 de marzo. Y me da mucho gusto pues saludarlos, ver que poco a poco se están conectando. Gracias por su confianza, por estar con nosotros un jueves más en estas pues interesantes entrevistas que venimos haciendo, realizando con actores del mundo jurídico-político, para analizar y para conocer de primera mano las reflexiones, las impresiones de los juristas mexicanos y algunos extranjeros sobre estos temas muy relevantes para toda la comunidad jurídica y en general para toda la sociedad mexicana. Le doy la más cordial bienvenida también a todos nuestros amigos que nos están siguiendo y que nos van a venir siguiendo por Facebook Live esta tarde. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo, a uno de los profesores universitarios de la UNAM, más distinguidos, más destacados, como es el doctor Luis Molina Piñeiro, quien hoy platicará con nosotros sobre Estado de Derecho. Él es uno de los teóricos, de los difusores, de los promotores más importantes en México del Estado de Derecho, y él nos va a platicar hoy sobre Estado de Derecho, sociedad civil frente al autoritarismo, a propósito de esta importante manifestación ciudadana que tuvimos este domingo pasado, en la marcha en la defensa de nuestro voto, en la defensa del INE. Así es que bueno, pues Luis, me da mucho gusto que nos acompañes, que estés con nosotros para platicar sobre estos temas de tanta actualidad que están en el punto central de la agenda jurídico-política del Estado mexicano. Y bueno, y de algunos otros estados que tanto comentan estos temas. Gracias, Luis, por concedernos esta hora de tu tiempo para platicar sobre estos importantes temas. Yo soy el agradecido, mi estimado Elías Huerta. Sé el esfuerzo que has realizado a lo largo de muchos años, tanto en el foro jurídico, que hoy me acoge en este programa, y tu audiencia, así como en la Asociación Nacional de Autores en Derecho, que es esta institución, digamos, cima de los juristas mexicanos egresados de la universidad, y muy especialmente en un porcentaje importante de la UNAM. O sea, te quiero agradecer públicamente este reconocimiento que tú haces, invitarme a tratar ante tu público estos temas tan necesarios de actualizar en la situación que está viviendo nuestro país en este momento. Pues bueno, el doctor Luis Molina Piñeiro es una gente muy reconocida y muy conocida, sobre todo en el mundo académico, en las universidades, no solamente nacionales, extranjeras. Y bueno, pues me voy a permitir dar unas breves pinceladas de su currículum vitae, de su semblanza. Luis Jorge Molina Piñeiro es licenciado y doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra querida máxima casa de estudios de la UNAM, pero tiene también importantes estudios de posgrado en dos universidades alemanas, en Münster y en Nuremberg. Inclusive el gobierno de la República Federal de Alemania le otorgó la Cruz al Mérito eh, que otorga la República Federal de Alemania, una de las más altas condecoraciones que otorga ese país, y él con mucha frecuencia pues es profesor invitado a estas universidades, con mucha frecuencia viaja al extranjero. Y bueno, también, como lo anunciamos en nuestra convocatoria de la entrevista de hoy, él es el presidente de esta interesante organización que se llama COPUEX, que es el Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia. Bueno, y a partir de esta plataforma,
todo el año está inmerso en cursos, en análisis, en publicación de libros colectivos sobre temas constitucionales, de ciencia política, en general del derecho. Y bueno, y en esta época en que pues el Estado de Derecho y las instituciones más importantes de la República están bajo fuego, pues él ha tenido una actividad muy importante de análisis, de denuncia, de reflexión sobre todos estos temas. Él es profesor de carrera y de tiempo completo en la facultad, en la licenciatura y en el posgrado en la UNAM, y es miembro permanente del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha escrito muchos libros, cuando menos 5 libros de manera directa, y es coordinador y responsable de más de 28 libros colectivos. En fin, es una gente que es muy reconocida en el mundo académico, un distinguidísimo profesor del claustro de profesores de la UNAM, como él ya lo decía, mucha honra para nosotros. Es miembro activo de la asociación, fundador y activo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, pues que tengo el honor y el privilegio de presidir. Así es que, bueno, pues hemos estado viviendo una etapa muy difícil en nuestro país con, con un titular del Poder Ejecutivo que todos los días nos vuelve a dar muestras de estas posiciones, posturas autoritarias, que hiciera, pues, siguiendo un poco la idea de Montesquieu, que nos decía hace 200 años y que tú conoces también todos estos temas que seguramente referirás, que bueno, que no hay ningún gobernante en la historia de la humanidad que cuando llega al poder se resista a tratar de tener todo el poder en sus manos. Pero esto no es un tema nuevo, y que justamente por eso, pues los estados de derecho contemporáneos tenemos como uno de los elementos fundamentales, de los pilares, la división de poderes, precisamente para que el poder detenga el poder y para que haya estos contrapesos. Pero bueno, pues tal parece que nuestro titular del Ejecutivo Federal, esto ni siquiera se le ocurre ni piensa en ello. Lo estamos padeciendo hoy la sociedad mexicana, sobre todo la comunidad académica, la comunidad jurídica. Y bueno, este domingo una importante manifestación de la sociedad civil frente a estos rasgos de autoritarismo, y es precisamente el tema que tú nos vas a abundar hoy, a dar luces, a abordar, que nos interesa mucho, que nos platiques qué es para ti el Estado de Derecho, qué es la sociedad civil y cuáles son estas conductas y hacia dónde vamos, qué debemos hacer, cómo lo debemos interpretar. Y bueno, pues te dejo ya en el uso de la palabra después de esta breve intervención, mi querido Luis. Muchas gracias nuevamente y bienvenido. Muchas gracias, estimado amigo Elías Huerta. Mira, sí es necesario precisar que las palabras Estado de Derecho, desde inicios del siglo XIX, fueron unos conceptos, sobre todo en la teoría alemana, que fueron abriendo espacios en las teorías jurídicas y de manera más importante en la teoría constitucional. Ya para ese inicio del siglo XIX, como todos sabemos, ya se había publicado la Constitución norteamericana de 1787 y ya se habían publicado también las 10 primeras enmiendas a esa Constitución. Y esta Constitución tiene dos partes. La primera parte, que normalmente es la que estudiamos nosotros los abogados desde siempre, en el siglo XIX hasta las clases que yo doy cotidianamente en la facultad, tiene una parte dogmática y una parte orgánica, se dice. La parte dogmática es precisamente la definición jurídica de la libertad. Y la parte orgánica, como tú señalabas, es la que tiene que ver con la división de poderes. Porque la idea del Estado de Derecho es que ningún poder tenga la fuerza suficiente de poder someter a otros poderes, y mucho menos a los ciudadanos que viven en ese país. Ahora, aquí sí es importante señalar que esta concepción se encuentra también vinculada a una idea revolucionaria, que es la que se da en la Declaración Francesa de 1789 de los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, la idea de la libertad y la idea de la división de poderes son, digamos, dos de los postulados principales
de lo que se llama el Estado de Derecho racional. O sea, esta concepción racionalista del poder es la que determina que la libertad se vuelve garantía. Esto es muy importante en países como el nuestro, en donde muchos gobernantes han pretendido, o no solamente pretendido, sino han puesto en los textos constitucionales algunos derechos, algunas consideraciones, pero que no existe la posibilidad de garantizarlas porque no hay los medios materiales reales en ese espacio histórico, en ese momento, en ese país, para poder realizar esto. Por eso es importante subrayar que la libertad se entiende como garantía. Esto es lo importante, o sea, no es solamente definir libertades dentro de un texto constitucional, sino garantizarlas. Porque una vez que se pone dentro de una ley una libertad, se vuelve esto coactivo. Entonces, el que tiene monopolio de la coacción son los órganos del Estado, en algunos espacios, especialmente el Poder Ejecutivo, pero también en otros el Poder Legislativo y en su caso específico el Poder Judicial, y esta es la idea. La idea es mantener la libertad de los individuos, por eso son garantías individuales. Dicho esto, no se puede ya concebir, sobre todo después de 1948, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de las Naciones Unidas. Todos recordamos que en el 48 se emite la Declaración de Derechos Humanos. Y en esa Declaración de Derechos Humanos se encuentra integrada por tres grandes espacios: la que tiene que ver con estos derechos humanos, derechos civiles, garantías individuales; la otra que tiene que ver con los derechos políticos, que es la participación de los ciudadanos en la integración y vigilancia de quienes gobiernan; y un tercer aspecto que se plantea después de la Segunda Guerra Mundial, que es el aspecto económico, que son los derechos sociales, que fue precisamente el argumento que se manejó durante parte importante del siglo XIX en contra del Estado de Derecho, con los pensamientos socialistas, especialmente el pensamiento comunista, las teorías materialistas históricas de Carlos Marx, por una parte, y por otra parte, la idea de la cerrazón de los estados que se habían desarrollado solamente para aquellos individuos que se encontraban vinculados en una relación cultural histórica nacional. Y aquí, pues, lógicamente, uno de los aspectos de los temas en que se sustentaron estas teorías fue la raza. Y esta es la cuestión que llevó en el nacionalsocialismo al establecimiento de una serie de postulados jurídicos que tenían como finalidad el exterminio de los enemigos de esa nación. Y como todos sabemos, pues este fue un exterminio de 6 millones o más de 6 millones de judíos declarados como enemigos de la raza aria. O sea, quiere decir, el Estado de Derecho pasó una prueba muy importante y muy crítica en el siglo XIX. La primera era el aspecto de la desigualdad social, y la segunda era esta idea absurda de la creencia de que existían naciones, de que existía un espíritu del pueblo, de que existía un alma nacional y de que existían entes que estaban arriba de los individuos. O sea, todo lo contrario a lo que el pensamiento liberal, de donde surge esta idea del Estado racional y específicamente el Estado de Derecho constitucional, se entiende ya como una teoría comúnmente aceptada, o sea, como un axioma. O sea, nadie puede hoy decir, para mí el Estado de Derecho es esto, otro. No, no es una opinión. En un país en donde no existe una definición jurídica de la libertad y los órganos del gobierno no la garantizan, simple y sencillamente no estamos frente a un Estado de Derecho. Recuerda que muchas personas, argumentando jurídicamente, supuestamente, en las teorías positivistas que no hablan de valores dentro de las normas, sino de la lógica jurídica formal, consideraron que no había valores dentro del derecho, sino que se debería estudiar exclusivamente como un objeto de deber ser, o sea, de disposiciones legales. Pero este fue un pensamiento que desde sus orígenes todo el mundo sabe que fue observado críticamente tanto por sociólogos como por filósofos del derecho. Entonces, la primera parte de lo que yo quería platicar con ustedes era esto. Hoy nadie puede decir, para mí el Estado de Derecho es esto, para mí el Estado de Derecho es esto otro, sino ya existe una consideración y una aceptación universal, sobre todo después de 1948, de qué es un Estado de Derecho. Y claramente cuando existe un gobierno dentro de un Estado que atenta contra la libertad o que atenta contra la división de poderes,
pues se tiene ya un déficit grave de Estado de Derecho. Este sería, digamos, el primer tema que yo quisiera dejar claro y sí subrayar que frente al Estado de Derecho hubo posturas críticas, ya lo señalé indirectamente en el siglo XIX, como fueron las materialistas históricas comunistas y como fueron las teorías fascistas, de la más radical, la más antihumanista, que es el régimen nazi nacionalsocialista, en donde se supone que existe una raza superior y todos los demás formamos parte de subhombres. Entonces, por eso esa nación, ese pueblo, ese espíritu, tiene capacidad y tiene aún un destino para poder subyugar a todos los demás. Pero estas fueron ideas que precisamente llevaron a los campos de batalla, tanto en la Primera, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 29 y en sus artículos 29 y 30, señala claramente que no hay libertad para atentar contra la libertad. O sea, nadie puede argumentar o decir que está haciendo uso de una libertad cuando está tratando de barrenar, de terminar, de liquidar las libertades que están definidas jurídicamente y de manera clara, tanto en la Declaración Francesa como en las enmiendas norteamericanas y posteriormente del 48 en toda esta producción jurídica que se ha generado en torno a derechos humanos por las Naciones Unidas. El segundo tema que yo te había propuesto es un concepto más sociológico, jurídico. Pero a ver, Luis, antes de que pasemos al segundo tema, déjame hacerte una pregunta y una reflexión con esta entrada que acabas de hacer sobre la concepción del Estado de Derecho. Bueno, cuando estudiábamos en las aulas universitarias, en la Facultad de Derecho, y después que nos ha tocado pues, dar clase, siempre hemos tenido muy presente los 5 pilares fundamentales en los que se sostiene el Estado de Derecho, independientemente de esta concepción que tú ya estás dando. En primer lugar, como un Estado en el que existe como principio fundamental la supremacía constitucional. O sea, todos los que viven en un determinado Estado deben de someterse a la soberanía constitucional. Luego, el principio del respeto a la ley, el principio de la cultura de la legalidad, que todos estamos sujetos al imperio de la ley, gobernantes y gobernados, no nada más los gobernados. El tercero, la división de poderes, desde luego que es fundamental, lo que decíamos hace un rato. Bueno, pues para que el poder detenga el poder, pues debe de haber un control, un contrapeso de los poderes. Y después, el que tengamos ya más recientemente el concepto de una democracia representativa, donde podamos los hombres, los ciudadanos de un determinado estado, elegir a nuestras autoridades de manera libre, periódica, transparente, a través del sufragio efectivo, y que esto se pueda hacer periódicamente y, decía yo, con libertad. Y finalmente, últimamente, bueno, pues la teoría de los derechos humanos, ¿no? De que deben de respetarse los derechos humanos. Esto es lo que de manera, digamos, con el librito en la mano hemos aprendido los abogados, que es el Estado de Derecho y a lo que debemos respetar. Y tal parece que en este momento, ya que vas a entrar tú al tema de la sociedad civil, pues parece que se están violentando algunos de estos principios. Parece ser que no hemos tenido la capacidad de ir hacia adelante con ellos, sino que se están debilitando. Entonces, bueno, haciendo esta reflexión y haciendo esta pregunta, ¿qué relación tendría esta concepción que tú nos has dado, Estado de Derecho, con el constitucionalismo, con la teoría de la Constitución? Bueno, mira, la Constitución viene a ser, digamos, la cima de esta teoría del Estado de Derecho. Muy importante lo que tú señalabas, porque a partir de la mitad del siglo XIX, yo hice el señalamiento al derecho de propiedad como, como una crítica que se hace desde las teorías comunistas, especialmente la marxista, con una lógica dialéctica y el materialismo histórico.
pero también hubo muchas otras críticas socialistas menos acentuadas, y estas críticas que ya señalé yo de carácter fascista. ¿Esto qué quiere decir? Que el concepto de Estado de Derecho fue acrecentando, una vez dentro del texto constitucional, la participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes. O sea, el esquema inicial estaba dado como una democracia representativa. Y entonces aquí el concepto de pueblo es necesario señalar que en esta teoría racionalista del Estado, la figura de Juan Jacobo Rousseau es determinante en la concepción que se tiene de la voluntad general, y que está en la Constitución mexicana en el artículo 39. Nosotros recordamos que el artículo 39 de nuestra Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. El artículo 40 señala que ese pueblo tiene una voluntad. O sea, voluntad quiere decir que es una interracional, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? O sea, el pueblo en la democracia, en el Estado de Derecho constitucional, es un pueblo racional, una interracional. Una razón práctica que se aplica en el artículo 40 cuando se determina la forma de gobierno, ¿no? Esa es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una democracia representativa, etcétera, división de poderes, etcétera, ¿no? Y ya después en el artículo 41 es donde se vincula este concepto de pueblo con lo que se entiende en la democracia con el ciudadano, ¿no? O sea, el artículo 41 yo habla de cómo los ciudadanos participan políticamente, en principio a través de los partidos políticos, para elegir a sus gobernantes, y estos gobernantes, ya sean ejecutivos, ya sean legislativos, lo harán en representación de los ciudadanos que los eligieron. Que lógicamente por esta concepción metafísica, una vez que son electos ya no están solo al servicio de aquellos que votaron por ellos. O sea, no representa solamente a quienes votaron por ellos, sino representa a ese pueblo soberano, a ese pueblo racional que es el que determina la forma de gobierno. Este es un tema que en el siglo XIX fue uno de los puntos principales de crítica a la democracia representativa. Porque la sociedad industrial, el desarrollo de la urbanización de la sociedad, cuando la sociedad deja de ser comunal, rural, y se va convirtiendo en una sociedad urbana y posteriormente industrial, por la aplicación de la máquina y de la ciencia física, química y matemática al desarrollo económico, pues lógicamente aparece la clase obrera. La clase obrera, y entonces existen unos intereses distintos que se enfrentan dentro de este sistema de carácter capitalista originario, y que lógicamente van a llevar a discusiones muy diversas a finales del siglo XIX y de manera muy dramática a principios del siglo XX y después del siglo XX, después de la segunda mitad del siglo XX, pues que han sido la base de la discusión del Estado de Derecho constitucional democrático. ¿Con esto qué quiero decir? Que el tema de que los ciudadanos participen políticamente fue en buena medida una de las críticas que se recibió a la democracia cuando se consideró que una población podía dividirse en clases o en razas, que son las teorías comunistas, ¿no? Las teorías comunistas consideran que la sociedad está dividida en una clase proletaria y una clase capitalista explotadora, y entonces no existe más que un devenir dialéctico necesario, que es la revolución y la imposición de una dictadura de proletariado. O sea, esta es una teoría antidemocrática que considera que al final del día lo que va a haber una dictadura de proletariado que tendrá como objeto monopolizar todos los sistemas que se dan en la sociedad. No solamente el sistema político, sino el sistema económico, el sistema social, el sistema cultural, etcétera, ¿no? Y el otro aún más drástico es el de dividir a la población o a los habitantes que se encuentran dentro de un estado por razas y considerar a algunos de estos como enemigos de la raza superior y exterminarlos. O sea, esto me lleva, ¿a qué me lleva dar este tema? A que mucha gente considera que una organización política de masas en torno a algo es democrático. Y esto no es así, ¿no? En los regímenes fascistas, sobre todo en estos regímenes que se vinculan a cuestiones específicas como en Italia en su origen en los años 30 y posteriormente en Alemania y todavía tardíamente en España de Franco y en otros países europeos, porque no solamente estos tres países fueron
países con organizaciones fascistas de 1925 a 1948. O sea, el fascismo, a diferencia del comunismo, es que el comunismo que se implanta en la Unión Soviética es impuesto. O sea, en la Unión Soviética no existía, en la Rusia zarista, no existía una clase proletaria que fuera significativa en el porcentaje de la población, y entonces el comunismo se implanta radialmente y se obliga, y por eso la represión de Lenin y posteriormente de Stalin es antihumana y totalitaria. En el caso de los fascismos, existe una participación grande de una parte muy importante de la población. Por eso el nombre de fascio, ¿no? Fascio es la unión de fuerzas distintas atados fuertemente precisamente por esa unión, ¿no? Y esa unión es esta concepción política que se tiene en el caso que señalamos ya de un alma nacional y un espíritu del pueblo, o la concepción religiosa en el caso de Franco, de la dictadura de Franco, ¿no? Entonces todavía en los años 60, a finales de los 60 se veían manifestaciones masivas en las calles de Madrid y otras ciudades españolas que se manejaban por parte de estos grupos fascistas ya muchos años después de la guerra civil. Es decir, la participación política puede ser masiva pero no democrática. Eso es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque aquí ya quisiera yo vincular esto directamente con lo que hemos vivido en nuestro país. En nuestro país, cuando se terminó la Revolución Mexicana en 1930, el general Calle, después del asesinato de Obregón y después de la pacificación que se hace de la guerra cristera y esta vinculación directamente con la Iglesia Vaticana Universal, entonces se considera que para pacificar al país hay que hacer una unificación de los mexicanos. Entonces aquí se va a utilizar el artículo 27 constitucional que habla de la propiedad de la nación, específicamente de la propiedad agraria de la nación, para distribuir las tierras, y entonces esta distribución de tierras se entiende como una acción prebendaria del gobierno de la revolución. El gobierno de la revolución le da a los mexicanos, a los campesinos, a los ejidatarios, a los parceleros tierras a cambio de lealtad a la revolución. Entonces así se construye, ¿no? Lo que los distintos autores que vieron el sistema político mexicano consideran como un corporativismo en donde el sistema político se va a construir sobre una base popular muy amplia. O sea, la Revolución Mexicana estuvo ampliamente legitimada, por lo menos de manera clara y manifiesta, hasta finales del gobierno de López Mateos, ¿no? Recordemos que todavía López Mateos en la década de los 60 hace el libro de texto una formalización de la ideología de parte importante de la inteligencia, no solamente mexicana, sino latinoamericana. La identificación, la necesidad de una identificación de los mexicanos en un símbolo nacional, y en este caso fue el mestizaje. Recordemos que así está el libro de texto gratuito de historia de México de esa época, que dice que la conquista no fue ni triunfo ni derrota, sino el nacimiento doloroso del pueblo mestizo mexicano. Es decir, no toda participación política masiva implica en sí una participación democrática. Y esto es importante porque todos los gobiernos autoritarios que se presentan con determinadas facetas de popularidad tratan de legitimarse a sí mismos precisamente por el manejo de esta opinión o aún de estos votos. Entonces, ¿cómo podríamos, perdón, en este contexto, qué entenderías tú o cuál es qué es dentro de la teoría jurídico-política, el autoritarismo, que digo, ya nos estás un poco salpicando esta idea, pero para tener un tema más concreto? Claro. Cuando un gobierno no respeta la división de poderes, como estamos viviendo hoy en México, cuando un gobierno da órdenes, un poder ejecutivo, me estoy refiriendo, ¿no? Un poder ejecutivo da instrucciones, da órdenes al poder legislativo para hacer leyes anticonstitucionales. Y aún algunos miembros distinguidos de estos cuerpos legislativos del mismo partido del gobierno reconocen que son disposiciones anticonstitucionales, como han sido algunas, las más claramente las llamadas reformas electorales. En su inicio una petición de reforma constitucional, y actualmente en esto que se ha llamado en términos generales el Plan B, ¿no? Que son claramente leyes regresivas, leyes antidemocráticas. Entonces, un régimen autoritario es el que no respeta la división de poderes.
un presidente que habla de manera negativa y aún grosera e insultativa de los jueces máximos del Poder Judicial, pues está claro que no respeta la división de poderes. El presidente de México es un presidente autoritario por eso, simple y sencillamente porque no respeta la división de poderes. Y esto es gravísimo, pero puede ser aún más grave cuando empiece a trastocarse la libertad de las personas, la libertad de nosotros los mexicanos de una manera más clara y flagrante. Ahorita lo que estamos viviendo en México del autoritarismo es el afán del presidente desde el sistema político de manejar todo el gobierno, todos los órganos del gobierno del Estado mexicano, y entonces con esto pues se anula cualquier idea de control legal del poder por el poder, que esa es la idea, ¿no? Por eso ese repudio que el presidente tiene hacia los llamados órganos constitucionales autónomos, porque los órganos constitucionales autónomos, especialmente el Instituto Electoral, el nacional y anteriormente el federal, nacieron como disyunciones del Poder Ejecutivo. O sea, muchos han querido vincular estos órganos autónomos con lo que sucedió en países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, en que sí hubo dentro del Poder Ejecutivo la separación de algunos órganos, sobre todo de aquellos que tenían que atender lo que se llamó el Estado Social. O sea, imagínate, se pone en la Constitución del 49 en Alemania, que Alemania es un Estado social de derecho, o sea, una democracia y un Estado social, y teóricamente si está en la Constitución se tiene que cumplir, se vuelve una garantía, ¿no? Entonces la exigencia para el gobierno alemán es cómo logramos el bienestar social de todos los que viven en este territorio. Teóricamente se tienen que hacer una serie de instituciones, de leyes particulares e instituciones específicas para poder derivar esto que se llamó soberanía fiscal, o sea, el cobro del impuesto para vincularlo al desarrollo para que llegase a través de programas de educación, de capacitación de trabajo, de empleo, etcétera, de seguridad social, ¿no? Esto sucedió en esos países y entonces era, digamos, una separación de estos órganos especializados que tenían un régimen jurídico también especial, que no fue el caso en México, ¿no? En México recordemos que siempre hubo elecciones, ¿no? Uno de los momentos más violentos, que hubo imposiciones, que hubo enfrentamientos, pero al final del día se integraban los órganos a través o como parte final de un proceso electoral. Y lógicamente esto fue fue una función que se le encomendó al partido del gobierno, al partido y en la parte final el PRI, cuya función era organizar el aparato electoral junto con el gobierno para que ganasen los candidatos que decidía el Poder Ejecutivo. De una manera directa o indirecta, porque es obvio que esta idea de que los presidentes municipales, los síndicos de los ayuntamientos, los diputados locales, los senadores, o sea, se decidían radialmente de una manera o de otra a los candidatos y todo el mundo sabía que iban a ganar, ¿no? Nadie ponía en duda cuál era el resultado electoral y se organizaban las elecciones ad hoc, o sea, se organizaban en relación a los lugares y a las posibilidades que tenía de participación política algún grupo de oposición, porque no existía oposición. Es un tema que al final de la plática yo quisiera retomar, ¿no? El problema en México... Oye, déjame hacer un paréntesis. Este argumento que tú estás ahorita tocando es justamente quizá lo que nos lleva al punto toral de estos movimientos que estamos viviendo hoy, de la insatisfacción de muchos grupos sociales, de estas marchas masivas de la sociedad civil, precisamente porque frente a este estado de cosas en que el PRI gobierno manejaba las elecciones de Estado, que el presidente de la República al final era el árbitro último de todas las decisiones de toda naturaleza en este país, sobre todo las electorales, que era más grave, que nos imponían gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, síndicos, regidores, en fin, desde la voluntad del Estado. Y que en una lucha de más de 40 años, muchas generaciones de mexicanos, de las cuales hemos participado tú y yo y muchos académicos de la UNAM, del POLI, de otras instituciones, en fin, medios de comunicación, se fue poco a poco cincelando este órgano importante que es hoy el Instituto Nacional Electoral, que es
el órgano que defiende más o menos nuestra incipiente democracia electoral, y que de repente de un golpe nos quieren arrebatar violando la Constitución. Entonces, justamente aquí donde está el quid del asunto y donde yo te preguntaría, bueno, ¿cómo reacciona la sociedad civil frente a estas muestras de autoritarismo, sobre todo las que estamos teniendo en México, que tú ya comentaste? Bueno, mira, Es válido porque tenemos aquí algunos comentarios ya de Juan Carlos Mendoza Sánchez, que está criticando todas estas participaciones. Tú haces nuestros comentarios diciendo pues que somos voceros del grupo pluripartidista, considerando PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, que dice que no son marchas ciudadanas, que son marchas partidistas. Pues bueno, por eso, a ver qué bueno, pasa. mira, eso es un tema que es diferente, ¿no? Y me gustaría a mí hacer primero un señalamiento y después pasamos a esto de la sociedad civil, ¿no? Mira, en México, el paso a la democracia, a esta democracia incipiente que empezamos a construir de manera más o menos ya con algunos lineamientos a partir de 1977, existe el presidente de los diputados de partido de la época de López Mateos, que es esta cúspide del perismo presidencial, ¿no? O sea, el presidencialismo perista tiene como cima, sin discusión, a Adolfo López Mateos, ¿no? Lo que llamó años después, cuando ya no era así, Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que desde el gobierno se inicia la apertura. Ese es el primer tema. Existe un grupo de políticos modernizadores que abren al gobierno, y en el caso de López Portillo Reyes Heroles, se instituye en la Constitución la representación proporcional, que es darle un espacio a grupos minoritarios. Se acepta que la oposición puede ser minoría, pero hay que dejarla crecer. Y entonces el segundo tema es hay que desmantelar la organización de las elecciones del gobierno con el PRI. Y entonces se crea el Instituto Federal Electoral, que también es una decisión de apertura del presidencialismo, ya en este momento en Salinas de Gortari. Entonces se abre esto y entonces se crean instituciones que tienen como objetivo, por un lado, organizar todo este proceso electoral, las complicaciones que tiene, etcétera. Pero es más importante señalar que existe una voluntad política clara de desmantelar el viejo sistema, ¿no? Que tú y yo lo vivimos y muchos de nuestros compañeros de generación lo sufrieron, ¿no? Que fue el desmantelamiento del PRI gobierno. Entonces muchos compañeros nuestros que eran militantes partidistas y activos dentro de ese partido pensaron que algún momento llegarían a tener como premios las curules, ya en una cámara, ya en otra, o ya en los congresos locales. Pero que ya cuando se inicia el proceso de apertura quiere decir que ya no existe un control radial, y ya existe una participación de partidos, y estos partidos hay que crearlos artificialmente, que es uno de los problemas que tiene la democracia y que tiene hoy nuestra democracia, porque no había partidos de oposición, tú y yo lo vivimos. O sea, la gente que tiene más de 60 años lo vivió. O sea, en México no había partidos de oposición, había un partido como el Partido Acción Nacional que tenía una presencia y un peso electoral en lugares específicos, en Guanajuato, en el estado de Chihuahua, en la frontera, posteriormente en Baja California, pero no era un partido que tuviese una fuerza electoral nacional. El segundo tema que se tuvo que hacer, una vez que ya tienes organizado estos órganos electorales que van a ser elecciones limpias, elecciones objetivas, pues lógicamente tiene ese problema de que los partidos políticos tienen que tener recursos, ¿no? Entonces existe toda una serie de reformas constitucionales y legales que le van a dar una vida económica a los partidos para que estos puedan tener una presencia electoral mayor. Y este es uno de los temas que se han criticado mucho y que objetivamente se puede decir que fallaron los partidos. O sea, los partidos de oposición, a pesar de que recibieron el financiamiento público y después, en la época de Fox, el tiempo del Estado que se destina al INE y este lo distribuye entre los partidos políticos, no cometieron o no llegaron al objetivo de desarrollar una democracia y una participación política democrática que llevase al final del día a una competencia de partidos como en todos los países
en donde las competencias entre los partidos políticos exigen equidad porque están en una situación de posibilidad igual de ganar o de perder. En el caso mexicano, desafortunadamente, esto no sucedió y por eso el otro tema se encuentra vinculado a este, que vamos a vincularlo ya con la sociedad civil. Cuando los vicios que tiene el gobierno se generan de tal forma que provocan en la población un hartazgo, por ejemplo, recuerda tú que el tema central que tiene el presidente actual es la corrupción, ¿no? Entonces la corrupción durante 10, durante 12 años, que además existe, es un hecho evidente. Nadie puede decir que en México no haya existido y no exista la corrupción. Entonces se vinculó esto precisamente con los gobernantes de este proceso democratizador, inicialmente del PAN y posteriormente del PRI, y entonces a esto se le llamó, pues ahora sí, como un contubernio que giraba y tenía como base la corrupción. Y ese fue el éxito electoral de López Obrador. O sea, este 53% del padrón que vota a favor de López Obrador en el 18 es en un porcentaje grande por un hartazgo que se tiene de la situación y de la vinculación de estos gobiernos que surgieron de elecciones con ampliar los márgenes de corrupción. Y el tercer tema es que un piso parejo exigía unas autoridades electorales capacitadas, ¿no? Nosotros estuvimos muchas veces en contra de esto porque esto implicaba una centralización de las autoridades electorales y recuérdate que hubo una serie de reformas constitucionales cuando aparece el Instituto Nacional Electoral en donde el Instituto Nacional va a absorber una serie de competencias que anteriormente tenían órganos electorales locales. Ahora bien, a 4 años de que esto sucedió, hay un hartazgo en una parte importante de la sociedad. Y este señor que escribió hace un momento lo está señalando de manera clara. En la sociedad existe, como el presidente lo dice frecuentemente, un porcentaje de personas que han recibido prebendas de los programas sociales, ¿no? Lo cual no es nuevo en México, por eso es la referencia a la prebenda de la Revolución Mexicana del reparto de tierras, ¿no? O sea, ¿cuándo se estabiliza el sistema político mexicano y se va a construir el peronismo presidencial? Cuando se lleva a cabo una política prebendaria agraria masiva de reparto de tierras de miles y millones de hectáreas, y todos estos prebendados pues lógicamente van a sentirse una obligación de lealtad a la Revolución Mexicana que le dio estas tierras. Y lógicamente esto funcionó hasta finales de los años 80, hasta principios de los años 80, perdón. Ya se sabía de una década antes, por lo menos, o dos, de que la reforma agraria no tenía ningún éxito económico y de que no podía llevar a ningún éxito dentro del sistema de producción. Sin embargo, se seguía manteniendo esta ideología de reparto de prebendas por parte del gobierno a los campesinos mexicanos. Tú recuerdas todavía en el gobierno de Miguel de la Madrid, que ya no era un gobernante símbolo de la Revolución Mexicana, todavía se iniciaba el informe presidencial diciendo la cantidad de hectáreas que había repartido, ¿no? Eso se terminó ya hasta mediados o al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid. Con esto yo quiero decir que los mexicanos que participan políticamente de una manera, digamos, controlada, es a base de la prebenda que reciben, y esto es lo que ahora mantiene esta popularidad, a mi juicio, del presidente actual. Desde luego que el presidente tiene una amplia base social de apoyo porque son todos estos nuevos prebendarios, como lo tuvo el PRI durante décadas, ¿no? El PRI por lo menos de 1938-40, cuando termina el gobierno de Lázaro Cárdenas, hasta el final de López Mateos, tiene una base de control social político en donde no hay ninguna duda de quién va a ganar las elecciones, ¿no? Y entonces ahí los que van a hacer la democracia son los operadores de los partidos. Pero fíjate, Luis, déjame hacerte otra pequeña reflexión y, perdón, una interrupción, porque en esta misma línea que tú estabas marcando, bueno, sí tuvimos regímenes también, control electoral por parte del Estado a través del PRI durante décadas, 6, 7 décadas. Bueno, justamente eso es lo que se rompió, porque durante 7 décadas el titular del Ejecutivo o el grupo del poder en turno
imponía a todos los gobernantes. Pero precisamente después de este hartazgo también, tomando tus palabras, y esta apertura que hubo la posibilidad de manera consensuada, todos los partidos de oposición con el partido en el gobierno, se hizo esta importante reforma de 40 años electoral que ha ido caminando. Todos han participado, como tú bien dijiste, desde el 77 con la LOPE, impulsada por el maestro Reyes Heroles. Pero bueno, este movimiento de la incipiente democracia electoral, ¿a qué nos llevó en términos prácticos? A que hemos tenido 3 alternancias en el poder gracias a que el voto se respeta y que el voto es, eh, digamos, recibido y contado por los ciudadanos. Y así tuvimos en el 2000 la alternancia del PAN cuando entró Vicente Fox, después tuvimos otra vez una nueva alternancia cuando sigue el PAN, después otra vez el PRI, y luego ahora bajo este esquema de un organismo electoral autónomo, profesional, capacitado y prestigiado, pues Morena llega al poder con López Obrador a la cabeza. Entonces, ¿por qué si en esta nueva etapa hemos tenido una secuencia de éxitos en cuanto a la alternancia en el poder, en cuanto al respeto al voto, a la decisión ciudadana, pues ahora se pretende destruir? Creo que esto está en el fondo de esta actitud de la sociedad civil que nos volcamos después de que no se puede desde los órganos legislativos completamente controlados mayoritariamente eh, tratar de que no se viole la Constitución. Y aquí haría también un paréntesis para que tú nos hagas tus comentarios pues, más aterrizados profesionalmente. Bueno, tuvimos la marcha de noviembre, donde teníamos enfrente la reforma constitucional que pretendía eh, pues manipular o desarticular al INE. ¿Y cuál fue la respuesta ciudadana? Que salimos miles, miles, cientos de miles a marchar y a manifestar nuestra inconformidad con esa reforma constitucional y resultó, porque no consiguieron poner la reforma constitucional. Y de repente a los 2 o 3 días sale con algo que ya se declaró que es inconstitucional, sale el plan B electoral precisamente para, con un subterfugio, con un eufemismo, como dijo el domingo el morador, el ministro en retiro, Cosío, dijo, pues es un eufemismo porque nos están tratando de dar lo mismo que ya no pudieron sacar en la reforma constitucional. Entonces, ¿qué pasa y qué lectura das tú? En aquella ocasión, en noviembre, la marcha sí fue contra la reforma electoral, abiertamente, que no pasara la reforma constitucional. Bueno, eh, se generó conciencia en los diputados de oposición. Pero ¿qué pasa ahora? Que esta marcha tiene un, un objetivo completamente diferente: dar el apoyo, pedirle a los ministros de la Corte que a la hora que tengan, como ya lo van a tener en sus manos, este plan B, pues sigan una misma línea que ya han tenido el alto tribunal y que se pueda declarar que es inconstitucional. O sea que ahora no se fue a manifestar la gente, no fuimos a manifestarnos, digamos, de una manera directa contra el autoritarismo, sino pedirle a la Corte que ejerza sus funciones a cabalidad, a los ministros de la Corte, de defensores de la Constitución. No sé cuál sería tu comentario. Mira, aquí podríamos decir desde un análisis que pretende ser un poco más general, la reforma democratizadora en México se inicia con una apertura, como ya lo señalé, desde el presidencialismo. Y lo que estamos viviendo ahora es un retorno al autoritarismo de un partido y de un presidente con la cerrazón. ¿Eso qué implica? ¿Qué exige? Pues terminar con los órganos electorales que hacían elecciones objetivas y libres. Esa es la idea que el presidente tiene y por eso es este primer plan de la reforma constitucional y después este plan B, porque la idea es, como ya se ha señalado en múltiples foros, desarticular, descuartizar el INE,
garantizar un instituto que no pueda realizar las elecciones. Y entonces, pues lógicamente, en este caso, pues el poder del poder ejecutivo junto con el partido, su movimiento, pues van a manejar las elecciones y lógicamente van a llevar ellos a un triunfo electoral que se puede enjuiciar o no, que se puede criticar o no, pero que finalmente no habrá autoridad. Ahora, lo que tú señalas ahí es que yo creo que una parte importante de la sociedad, sobre todo la parte más importante de la clase media pensante y cultivada. Recordemos que la democracia ha hablado siempre de pluralismo, y la democracia después de la Segunda Guerra Mundial se entiende no como una sociedad igualitaria como el pensamiento comunista, sino una sociedad que tiene una base mínima de igualdad y después hay una movilidad que se va a dar en relación a la capacidad de las personas, a su inteligencia, a su esfuerzo, a su trabajo y aún a su suerte. Y eso es lo que el presidente teme, a ese grupo social que tiene una idea de sociedad igualitaria, pero libre, abierta, como señalaron desde el siglo XX Karl Popper y otros muchos filósofos políticos. La sociedad democrática o es abierta o no es una democracia. Una sociedad estática como es la cubana puede tener ciertos avances en unas materias, en otras, pero está estática, no hay una movilidad, no hay una libertad. Y ese es el modelo que el presidente tiene en su mente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Un hartazgo. Así como había un hartazgo en contra de la corrupción de estos gobiernos emanados de elecciones, hoy hay un hartazgo en una parte importante de la sociedad a la que pertenecemos tú y yo, y muchos de los universitarios y muchas de las gentes que opinamos, los periodistas, etcétera, que manejan la opinión pública, los medios de la opinión pública, que ya estamos en un hartazgo de un autoritarismo grosero. Porque además el presidente ha ido acentuando la forma grosera de tratar a los que no piensan como él. Y como es un hombre hábil, inteligente, malévolo, busca personas simbólicas, ¿no? Por ejemplo, el símbolo de Cosío en su momento, ¿no? Que es un ministro, que es un universitario distinguido, honrado, etcétera. Entonces vienen los ataques directos hacia él, porque él sabe perfectamente bien que atacando a una persona con estas características está acabando con una parte importante del Poder Judicial, ¿no? Y con la parte del poder académico. O sea, él no busca al azar a las personas que ataca, ¿verdad? Por ejemplo, con Broso no se mete, ¿no? Porque Broso es igual que él, ¿no? Broso es un pelado, es un payaso grosero, ¿no? Y entonces, lógicamente, en un tete a tete entre dos groseros, el que tiene más posibilidades de perder es el que tiene el poder y no el que tiene la figura del payaso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú señalas ahí es un hartazgo. O sea, la sociedad llamada civil salió a la calle. ¿Por qué? Porque ya está hasta un límite de no querer aceptar una forma grosera en la que el presidente se refiere a todos aquellos que no pensamos con él y que no hacemos, digamos, un coro de lo que él dice cada día en su programa matinal. Entonces, esa sociedad que está molesta, que pertenece a muchos sectores, que pertenece a muchas profesiones, eso es precisamente la sociedad civil. La sociedad civil no es un partido político, no es una organización corporativa, no es un sindicato, no es una asociación de mujeres, no es una asociación de profesionistas. La sociedad civil vendría a ser con un precedente lo que Sieyès antes de la Revolución Francesa llamó el tercer Estado. O sea, lo que no está ni con el gobierno ni con el clero antes de la Revolución sería lo que diríamos la sociedad civil es aquella que está en contra de la corrupción y aquella que está en contra del autoritarismo. Somos los que queremos que exista un verdadero proceso democrático, que haya elecciones libres y que el pueblo pueda elegir libremente en los marcos de una elección democrática. Porque ya lo señalé yo también aquí, el PRI hizo elecciones. El PRI, muchos de nosotros participamos en elecciones priistas y muchos de nosotros fuimos actores en la organización de esas elecciones priistas. Yo creo que entre la organización de las elecciones por parte de todo ese aparato que tenía el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo en los sectores, era precisamente para lograr la votación masiva de los ciudadanos. Por eso esta idea de que hasta los muertos votaban, ¿no? Porque el prestigio de un líder priista se medía en relación a los votos que aportaba en una campaña, sobre todo en la campaña presidencial. Y yo creo que esto que tú señalabas de qué es lo que motivó, es eso. Es eso. La sociedad civil no se puede medir con parámetros exactos. La sociedad civil, si bien se puede vincular en algunos análisis con lo que es la opinión pública, no se puede vincular tampoco
con los que tienen los medios de opinión pública, con los periodistas, con los periódicos, con la televisión, con los medios, aún incluyendo estas redes. La sociedad civil es mucho más que eso. Es una forma que se da en un momento determinado, en un lugar determinado, cuando algo ya está en un límite que no permite aceptar que las cosas continúen. Y eso fue lo que vimos este domingo de la marcha en la Plaza de la Constitución, como lo señaló Cosío, no el Zócalo, ¿no? O sea, siempre hacemos referencia a eso como que fuera el Zócalo donde se iba a construir un monumento. No, la Plaza de la Constitución fue el escenario adecuado para que esa sociedad civil manifestase de manera libre y abierta y espontánea que ya está en un límite y que no acepta esta situación autoritaria, y por eso recurre al apoyo a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, porque sabe que ellos, en las manos de ellos, estará la salvación de la democracia mexicana. Fíjate, Luis, y ya como de mi parte, una última reflexión para que nos des tus comentarios finales. Ya estamos en la recta final del programa. Precisamente como hoy la posibilidad de que siga adelante o no este plan B electoral está en los ministros de la Corte en primera instancia, pero también en el Poder Judicial Federal en su conjunto, porque seguramente a partir de hoy que se publicó ya la reforma del plan B, la reforma a las 5 leyes tributarias, vendrá una cascada de amparos en los que tendrán que conocer también jueces de distrito en diferentes materias, quizá también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bueno, de repente, anteantier, hoy, pues vemos nuevamente en esta actividad inteligente, malévola del titular del Ejecutivo Federal, empezar a atacar a la presidenta de la Corte, a una mujer de primera que ha demostrado una gran institucionalidad, empieza a denostarla y empieza a criticar al Poder Judicial nuevamente, acusarlos de corruptos, acusarlos de generar un tema de división, porque quiere desprestigiar al Poder Judicial en un momento en el que estamos históricamente ante una decisión histórica, valga la redundancia, que tendrán que tomar en breve. Entonces, bueno, ya enfiló ahí sus baterías abiertamente, ya los acusó de corruptos, ya los acusó de inmorales, ya. Bueno, desde este espacio, yo quiero decir que nos sumamos a las condenas que varios actores del foro de la academia han expresado en estos 2 días. El foro jurídico expresa que critica que es condenable esta nueva actitud de ataque, de amenazas del presidente de la República contra el Poder Judicial de la Federación y contra su titular, y que pedimos que se investiguen también las expresiones que ha habido en diferentes redes sociales, donde están directamente amenazando a la presidenta del máximo tribunal del país. Entonces, desde aquí yo quiero decir que como miembros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Foro Jurídico, nos solidarizamos con ella, condenamos estos ataques que nada más están dividiendo a la sociedad. Este sería pues un comentario para dejarte ya tu cierre final de este programa, de esta entrevista, Luis. Muy bien, Elías. Mira, el presidente está denostando, como tú dices, al Poder Judicial, a la cúspide del Poder Judicial, porque sabe, y se lo han dicho los asesores jurídicos que tenga, por mediocres que sean, o por buenos que sean, de que los ministros no tienen hacia dónde ir. Los ministros tienen que resolver en relación a derecho, ¿no? O sea, un ministro, independientemente de que tenga una forma A, B o C de argumentar, siempre tiene que tener como base la ley, ¿no? Y queda claro de que esa legislación electoral va en contra de la Constitución. Eso ya se ha dicho en mil foros, ya le han dado hasta los detalles, y eso seguramente el presidente lo sabe. Y por eso no quedan más que dos posibilidades. La primera es presionar a los ministros, como en algunos regímenes autoritarios, para que estos decidan a favor de la voluntad de el que violenta la ley. Y además hay teóricos muy importantes en este esquema, tú recuerdas, porque además tuvo mucha influencia en la enseñanza del derecho constitucional en nuestro país, la teoría de Carl Schmitt de la soberanía, ¿no?
Para Carl Schmitt el soberano es el que hace legal lo ilegal. Ese es el soberano. Entonces todos estos autoritarios consideran que ellos pueden hacer legal lo ilegal. Entonces tú y yo sabemos que esas leyes que están ahí, esa constitución que está ahí, es la que va a servir de pauta a los ministros y ministras que van a tomar esta decisión, es clara y determina que esa ley es en muchas partes anticonstitucional y así tendrán que decidir de acuerdo al derecho. Y todos ellos, por lo menos algunos que yo conozco de manera más directa y personal, son juristas y son profesores universitarios con una formación académica muy sólida. Hemos convivido con ellos en distintos foros, incluyendo en tus foros y en los foros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, ¿no? Y todos ellos saben leer la Constitución y saben aquella apotegma que hubo en un tiempo de que la democracia existe cuando los gobiernos de los jueces así lo deciden. Eso lo saben ellos. Eso lo saben ellos. Ellos saben que en este momento la democracia está en buena medida en sus manos. Y sus manos son unas manos que están capacitadas en el conocimiento de la ciencia jurídica y que lógicamente ellos conocen mejor que tú y yo, porque ellos se han dedicado a eso durante décadas, ¿no? La gran mayoría de ellos son jueces de carrera. Entonces ellos saben qué es lo que está encima de su escritorio. Ellos tendrán que decidir de acuerdo, porque son los defensores de la Constitución. O sea, la Suprema Corte de Justicia no es solamente un tribunal de última instancia, es un tribunal constitucional, ¿no? Entonces recuerda que la figura del Tribunal Constitucional, que no es nueva tampoco, recuerda que fue ya Hans Kelsen miembro de ese Tribunal Constitucional y que muchos de los grandes catedráticos en el mundo han sido miembros de esos tribunales constitucionales, o sea, magistrados, ministros de esos tribunales constitucionales. Yo estoy confiado en que nuestro Poder Judicial, nuestros ministros, independientemente de las figuras negativas de algunas personas dentro de ese cuerpo colegiado, decidirán en favor de la democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, dice en sus orígenes norteamericanos, ¿no? Y eso es lo que tienen que pensar los jueces, ¿no? Eso es lo que tienen que pensar los jueces, ¿no? Y eso es lo que van a pensar. Yo no puedo imaginar a personas como don Juan González Alcántara Carrancá pensando de alguna forma que vaya a contravenir el orden constitucional. La Constitución tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque la Constitución es un pacto y que en el caso mexicano es más que un pacto. En el caso mexicano no es un pacto político, sino es el proyecto de nación que los mexicanos nos fijamos hace más de 100 años y que es el que puede guiarnos hacia un futuro en donde la libertad puede ampliarse, pero no reducirse. Desde luego que hay miseria en nuestro país, pero no en aras de combatir a la miseria se puede acabar con la libertad. Ese fue el ideal de los comunistas, ¿no? Y los comunistas mostraron después de casi más de casi un siglo de existencia su incapacidad para poder desarrollar económicamente a un país como era la Unión Soviética, ¿no? Entonces yo creo que esta idea del Estado de Derecho, el Estado de Derecho debe prevalecer porque deben de tener los jueces en este caso un control legal del poder. ¿De qué poder? Básicamente del poder ejecutivo. ¿En aras de qué? De mantener la libertad de los mexicanos. Esa es mi conclusión y es además mi deseo. Pues muchas gracias, Luis, muy interesantes todos tus conceptos, nos has ilustrado, hemos aprendido cosas nuevas. Bueno, yo terminaría el programa antes de hacer algunos comentarios que están aquí de nuestros asistentes hoy en directo a esta entrevista vía digital, decir que, bueno, siguiendo tu línea, lo que está en juego ahora con esta votación en la Corte, en la que se va a decidir si el plan B electoral es inconstitucional o no, es justamente la vigencia del Estado de Derecho en México. Eso es lo que yo pienso, siguiendo tu línea. Bueno, diré aquí nada más rápidamente, Luis Gerardo Juárez Ramírez te felicita, excelente foro, todos debemos defender nuestros derechos y nuestra democracia, no la regresión a los peores momentos que el PRI usó. Lo peor del PRIAN está en el poder. Bianca Biazán dice, Morena es el nuevo PRI, quiere duplicar la fórmula y por eso retroceder en los avances democráticos. Víctor Lobato, que te manda un saludo,
Dice pues que tocaste un tema muy importante. Ahora esta secta morenista es el retorno al viejo PRI más autoritario. Bien, pues no me resta más que reiterarte mi agradecimiento, querido maestro Luis Medina Piñeiro, y agradecerles a todos los amigos, las amigas que han conectado con nosotros directamente en esta vía Zoom, a quienes nos han seguido vía Facebook Live, saludar y agradecer la confianza de todos, de algunos de nuestros amigos y colegas de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho que nos están siguiendo, a nuestro amigo el doctor Moisés Moreno, a nuestro amigo Jorge Arellano, a nuestro amigo el magistrado Humberto Hernández Fonseca, al doctor Lobato, en fin, gracias por su confianza, gracias por seguirnos y pues no me resta más que despedir este programa deseando que en verdad nuestro Tribunal Constitucional pues defienda la Constitución como lo ha hecho. Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Algún comentario final, Luis? O ahí ya lo No, despedimos. no, sí, nada más despedirme. Y ahora sí, como se diría, decir, de ti y de tu audiencia. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros en Foro Jurídico. Los invito para que nos sigan el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en nuestra siguiente revista de Foro Jurídico. Hasta luego, buenas noches.